Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Matt Puig, quien es presidente del partido Alianza por la Democracia. Además, Matt Puig fue senador por la provincia de Puerto Plata, de donde es oriundo. Fue ministro de Medio Ambiente y ministro también de Trabajo. Actualmente es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Con Matt Puig, quien es sociólogo de profesión, vamos a hablar sobre la situación militar que está pasando entre Rusia e Ucrania y la situación política de la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Matt, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias por la invitación, Juan. Gracias por la oportunidad. Gracias. Matt, tú que eres un analista político, no solamente nacional, también internacional, ¿cómo tú visualizas la operación militar de Rusia contra Ucrania? Debo decir que realmente, no en República Dominicana, en el mundo entero, yo diría que la generalidad de las personas están preocupadas por lo que está sucediendo en esa parte de Europa Oriental, porque no se sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Como conversábamos antes de comenzar la grabación de este programa, se sabe cuándo las guerras comienzan, lo que no se sabe es cómo y cuándo las guerras terminan. Esta operación militar que ha desatado Rusia en Ucrania fue concebida como una operación rápida por sus propulsores, es decir, por el gobierno ruso, pero hoy día hay una cierta incertidumbre acerca de qué está pasando allí, sobre todo porque están llegando informaciones muy contradictorias al respecto. Hay, como en toda guerra, hay también una guerra de propaganda y hay una cierta confusión. Ahora, hay que decir que para la generalidad de las personas en nuestro país hay un cierto desconocimiento, yo diría bastante grande,
acerca de las características de estos países. Y hay que tomar en cuenta lo que ha sido, bueno, la historia, no solamente la historia remota, sino la historia más reciente de los mismos. Se ha analizado mucho acerca de cuál es el lugar de Rusia, porque Rusia, por un lado, es considerado el más grande, el mayor país europeo, pero también muchos consideran que Rusia no es verdaderamente un país europeo, en el sentido de que es el país más extenso del mundo y la mayor parte de su territorio se extiende hasta el Océano Pacífico. Es decir, realmente es un territorio inmenso, donde, bueno, que se construyó a lo largo de la historia. Es decir, los grandes zares lograron conquistar un territorio muy amplio. Pero ese país siempre, históricamente, se ha dicho que estuvo oscilando entre Oriente y Occidente. Las llamadas élites rusas siempre vieron a Occidente como el modelo a seguir. Los rusos debían imitar a Occidente para dejar de ser asiáticos. Por eso, en la corte de los zares, en la antigua Rusia, había mucha admiración, sobre todo por Alemania. Alemania era visto como el país modelo, el país que había que imitar para transformar a Rusia y convertirlo en un país moderno e industrializado. Aunque esas mismas élites también tenían mucha admiración por Francia, y en ese sentido, en casi todas las casas de los nobles en Rusia y de las clases adineradas, pues había preceptores, había tutores, había maestros rusos. O sea que Rusia, por un lado, tenía su pasado asiático, miraba hacia Asia, por un lado, pero por otro lado admiraba a Francia y Alemania, que eran y siguen siendo los países más importantes de Europa occidental. Se pensó que el imperio de Rusia iba a decaer a partir del momento en que se produjo el triunfo de la Revolución Rusa. El triunfo de la Revolución, primero la Revolución de febrero de 1917, que llevó al poder al presidente Kerensky, y luego la Revolución de octubre, que llevó al partido bolchevique al poder. Y se pensaba que Rusia iba a sufrir mucho. Incluso Rusia firmó en ese momento la paz con Alemania y perdió toda una serie de territorios, sufrió una guerra civil muy grande de varios años. Pero finalmente Rusia se consolidó bajo la forma de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese país, ya como Unión Soviética, fue objeto en la Segunda Guerra Mundial, fue objeto de la agresión alemana, de la agresión nazi. Sabiendo los dirigentes soviéticos, Stalin, que Alemania tenía su vista puesta en Rusia y se quería apoderarse de sus recursos, como quiso hacerlo Napoleón a inicios del siglo XIX, y sabiendo, sobre todo, Alemania quería apoderarse de toda la producción agrícola de Rusia para poder desarrollar su esfuerzo de guerra, pero sobre todo quería apoderarse del petróleo del Cáucaso. Sabiendo eso, Stalin y la dirección soviética, y sabiendo ellos que estaban en debilidad, ellos firmaron un acuerdo de paz con el régimen nazi para ganar tiempo, y se dividieron Polonia. Pero eso era una cuestión de tiempo. Los nazis sabían que estaban ganando tiempo para atacar a la Unión Soviética más tarde, y los soviéticos sabían que, aunque ellos hubiesen firmado ese acuerdo con los nazis, que fue el famoso pacto Molotov-Ribbentrop, sabiendo eso, ellos sabían que ellos iban a ser atacados por la Alemania nazi. Y así fue. Y ahí en la Unión Soviética se produjo un fenómeno extraordinario. Se puede decir que la Unión Soviética fue de los países que más sufrió durante la guerra. Ellos perdieron más de 20 millones de personas. El país que más muertos tuvo en la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Y dentro de la Unión Soviética, el país principal, ¿verdad?, era Rusia.
más de 20 millones. En el mundo se rinde homenaje al Holocausto, a los héroes del Holocausto, es decir, el pueblo judío disperso, ¿verdad?, en los diferentes países de Europa, entre todos, pues los nazis asesinaron más de 6 millones de judíos. Y eso en el mundo se recuerda, ese terror, pero murieron 6 millones de judíos, pero murieron 20 millones de rusos. De rusos y de los otros países. Entonces en Rusia, eso ahí es muy importante entenderlo, en Rusia es uno de los países del mundo que más temor le tiene a la guerra. A la guerra. Es un país que le tiene mucho temor a la guerra, e incluso es un país que después de la Segunda Guerra Mundial a través de sobre todo del cine, ha rememorado ese hecho, y cada año se celebra en Moscú el desfile de la victoria. Y después que se desmembró la Unión Soviética, en el año 1991, aún después de eso, se sigue celebrando ese desfile de la victoria. Y a pesar de que ya esa fase, ¿verdad?, esa etapa socialista de la historia rusa fue superada y se separaron muchos países de la antigua Unión Soviética, sin embargo eso se sigue recordando como la Gran Guerra Patria, es decir, y se rinde homenaje sobre todo a los héroes de la famosa resistencia de Stalingrado, que en definitiva, de una forma u otra, fue donde se decidió la Segunda Guerra Mundial. Y realmente, si no se hubiese producido esa alianza de Rusia con Estados Unidos, con Inglaterra, ¿verdad?, y la llamada Francia libre, es decir, la Francia no ocupada, es decir, la Francia de las colonias, si no se hubiese dado esa alianza, pues el mundo seguramente hubiese sido otro. Es decir, entonces hay que ver lo que se ha significado la guerra para Rusia. Luego, hay una historia muy importante, y es que a raíz del 1991, a raíz del desmembramiento de la Unión Soviética, se dieron toda una serie de acuerdos y de pactos. Y dentro de esos acuerdos y pactos, el más importante, es decir, bueno, se dio un acuerdo no escrito, pero sí se acordó, y es que esos fueron acuerdos que hizo Gorbachev, que dirigía la Unión Soviética. En ese tiempo. Y el acuerdo fue que, bueno, iba a venir un periodo, se iba a terminar la confrontación, ¿verdad?, entre Unión Soviética y los países de Occidente, y que la OTAN, que era la alianza militar occidental, no iba a extenderse a los países de la antigua URSS. Zona, sí, de la URSS y los países del Pacto de Varsovia, que era el pacto militar de la Unión Soviética con las, en ese entonces llamadas democracias populares, que eran regímenes políticos afines a la Unión Soviética. Se hizo ese acuerdo, pero a raíz de eso también se desmembró la OTAN también. Bueno, la OTAN se mantuvo, se desmembró, se disolvió el Pacto de Varsovia, pero se mantuvo la OTAN. Pero el acuerdo que se estableció fue que la OTAN no se iba a extender a los antiguos países de las democracias populares. Y, sin embargo, bueno, Rusia quedó muy, muy debilitada. Mucha de la gente del antiguo régimen soviético pasaron a controlar la nueva Rusia capitalista. Se formaron grandes consorcios económicos, es decir, Rusia dejó de ser un país socialista, sí, pasó a ser un país capitalista, pero entraron en conflicto los intereses también de esos capitalistas rusos con los capitalistas de los otros países, se tejieron alianzas y se dieron también diferencias. Ahora, el tema es que en esa situación de desmembramiento de la URSS y de debilitamiento de la Unión Soviética, la OTAN comenzó a extenderse. Y ese proceso, lo que se dio entonces, es analizado por uno de los grandes analistas de la geopolítica mundial, Zbigniew Brzezinski,
que escribió un libro publicado en 1900, fue de los grandes pensadores de la geopolítica, geoestratega de Estados Unidos, aunque él nació en Polonia, es estadounidense. Él escribió un libro publicado en castellano bajo el título El Gran Tablero, en el año 1997, donde él explica la situación y analiza las fuerzas y esa tensión de una Rusia orientada hacia Asia, orientada hacia Europa. Analiza en ese libro, muy importante, cómo la Rusia histórica tiene tres grandes vertientes: la Gran Rusia, que es el Estado ruso; los rusos blancos, que es Bielorrusia; y los pequeños rusos, que es Ucrania. Es decir, son países muy, muy conectados. Entonces, lo de ahora hay que entenderlo de esa perspectiva. Después, y amigos televidentes, vamos a publicidad. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Matt, las sanciones que le ha puesto el gobierno de Biden a Rusia, y también lo tiene Cuba desde hace 50 años, esas sanciones a quienes le afectan es a los pobres, no a los ricos de esos países. Sí, bueno, uno de los desenlaces de esta situación ha sido esa, pero yo quisiera explicar un detalle. Es que a raíz de lo que yo decía, la Unión Soviética, Rusia se debilitó mucho, pero los dirigentes rusos se empeñaron en recomponer todo el aparato militar ruso y la economía rusa. Y Rusia es un país de muchos recursos, la mayor parte del gas que se utiliza en Europa viene de Rusia, la energía europea, de Europa occidental, viene de Rusia, y ellos empezaron a advertir, los dirigentes rusos, que ellos estaban en contra de esa extensión de la OTAN, y eso empezaron a decirlo hace 15 años, y hace 15 años que están en eso. Y hace 8 años hubo un conflicto muy serio ya en Ucrania, porque había un gobierno prorruso, y ese gobierno prorruso fue derrocado, hubo un levantamiento, entonces pasó a gobernar un gobierno ya pro-occidental, y ese gobierno pro-occidental empezó a acercarse a Europa occidental, y Rusia empezó a señalar que ese acercamiento era contrario a sus intereses y a los acuerdos. Y a los acuerdos que habían establecido en los años 90 del siglo pasado, y que ellos se opondrían a eso firmemente. Pero además ese conflicto de 2014 produjo un desmembramiento, porque hay una parte de la población de Ucrania que es muy cercana a Rusia, se dividió. El 50% del idioma es la mitad, es ruso. La mitad prácticamente de Ucrania hablan ruso. En fin, hay toda una serie, pero sobre todo el tema es, el planteamiento fundamental de los rusos del gobierno ruso ha sido, que no se puede asegurar la seguridad de un país
no se puede asegurar, no se puede establecer la seguridad de un país en desmedro de la seguridad de otros países. Es decir, que no se puede establecer la seguridad de Ucrania en desmedro de la seguridad de Rusia, que tiene que haber un equilibrio. Y ellos tenían mucho tiempo discutiendo eso y advirtiendo que ellos iban a tomar medidas. Una medida que es cierto, ellos han tomado, que es contraria al derecho internacional, pero que es relativamente, vamos a decir, relativamente corriente. Habría que, o sea, si se fuese a hacer un análisis político, habría que comparar en qué se parece esa acción militar rusa en Ucrania a las acciones militares que han desarrollado otros países normalmente, porque los Estados Unidos. Bueno, si esa acción militar de Ucrania se parece mucho a la acción militar norteamericana en Panamá. Se parece mucho porque Estados Unidos intervino, disolvió el ejército, cambió el gobierno, disolvió el ejército y cambió el gobierno. Y lo que los rusos están planteando es hacer eso mismo en Ucrania. Ellos lo que quieren, dicen ellos, ¿verdad? Esa es la posición. Putin le solicitó a los militares ucranianos que derrocaran al gobierno de Zelensky. Bueno, porque ellos lo que quieren es cambiar el gobierno, o sea, porque lo que están planteando es que Ucrania debe ser desmilitarizada. En realidad, yo te voy a decir mi opinión, no es Ucrania que debe ser desmilitarizada. Mi posición es a favor de la paz. Yo creo que Ucrania debe ser desmilitarizada, Europa debe ser desmilitarizada y el mundo debe ser desmilitarizado. Es decir, yo estoy en contra de las soluciones militares, estoy en contra de las invasiones, la de Rusia y la de cualquier otro país, yo estoy en contra de todas las invasiones. Es decir, yo estoy en contra de que los problemas se diriman por la fuerza. Es decir, yo estoy a favor, justamente digo, bueno, que sí, que no haya ejército en Ucrania, pero que no haya ejército en Europa, que no haya, es decir, que no haya ejércitos en el mundo, que los problemas se diriman desde el punto de vista pacífico. Y en ese sentido, bueno, lo que ha pasado, las cosas no están sucediendo así como yo desearía. Es decir, yo desearía, ¿verdad? Como yo creo que millones, miles de millones de personas en el mundo aspiran a eso, a la paz. Yo pienso que las cosas no están tomando ese camino y la decisión que ha tomado la Unión Europea es la de responder por la fuerza a la fuerza, es decir, suministrar misiles, suministrar armas, suministrar pertrechos de guerra al gobierno de Ucrania para que enfrente la operación militar rusa. Es decir, eso es lo que está, pero eso lo que va a llevar es a mayor confrontación, eso lo que va a llevar es a un armamentismo general. Hay que decir que los acuerdos de desnuclearización a los que habían llegado la antigua Unión Soviética y Rusia, la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos, a finales de los años 80, me parece que en 1987, todos esos acuerdos han sido anulados. En vez de seguirse profundizando esos acuerdos a favor de la desnuclearización, ellos han sido anulados. Es decir, entonces ahí hay un tema. Es decir, lo que habría que hacer es revalidar esos acuerdos a favor de la paz. Y no es eso. No es eso lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que se están suministrando armas a Ucrania, pero sobre todo se han anunciado medidas de carácter económico que no se sabe a dónde van a conducir. Porque la medida económica más importante es la de la eliminación del recurso al SWIFT, que es el sistema de intercambio de los bancos del mundo, que es muy grande y lo dominan los grandes bancos occidentales. Ahora, atención con eso, porque esa medida lo que está significando es una división financiera mundial. Y esta división financiera mundial puede ser cierto, puede desestabilizar a Rusia, pero también puede desestabilizar el sistema económico mundial. Entonces ahí las sanciones las sufrirían no solamente el pueblo ruso, que ciertamente va a sufrir, porque las sanciones se establecen contra los gobiernos, pero las sufren los pueblos, porque cuando Obama decidió visitar
La Habana, A Cuba. a visitar a Cuba, él lo que dijo que las sanciones que Estados Unidos había impuesto sobre Cuba era con el propósito de derrocar al gobierno y que en 50 y tantos años no habían logrado su propósito y que entonces iban a entrar en relaciones en Cuba a ver si podían cambiar ese gobierno de otra manera. Bueno, es decir, eso es un ejemplo que las sanciones no dieron resultado durante 50 y pico de años. Y ahora no se sabe qué pasar con estas sanciones porque hay un sistema de intercambio mucho más pequeño desarrollado por los chinos, que tienen 1000 y pico de bancos asociados, más 500 bancos que tiene asociados el sistema ruso. Entonces, no se sabe a dónde va a conducir, y en ese sentido, yo lo que quisiera es terminar esta entrevista diciendo que ojalá predomine la razón. Que ojalá predomine la razón, que ojalá predomine la sensatez, que se sienten las partes en la mesa de negociaciones, que se llegue a una salida negociada en donde se preserve la paz, que el mundo deje de vivir en este sobresalto de que puede estallar una guerra nuclear, y que se asegure la seguridad de todos los pueblos, del pueblo ruso, del pueblo ucraniano, de los pueblos europeos y de todos los pueblos del mundo. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Matt Puig, quien es el presidente del partido Alianza por la Democracia. Como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.